después que intervenga César, nos hable un poco de eso, que cierre Marisol, una primera ronda, no muy larga, de unos 10 minutos máximo, que nos cuenten su experiencia, y después la idea es hacer un diálogo en el que ustedes puedan preguntar a cualquiera de los panelistas este tema. Yo de entrada me atrevería solamente a decir que bueno, pues este fue un fenómeno natural que provocó un fenómeno social muy interesante en esta ciudad, ¿no? Fuimos víctimas de ese terremoto, hubo muchos damnificados, hubo muchos daños, hemos hablado bastante de ese tema en este más de año y medio desde que ocurrió, pero creo que también hemos aprendido mucho como ciudadanos y nos ha dejado una experiencia, creo que para todos muy rica, aunque muy dolorosa también. Nosotros como periodistas intentamos desde diferentes medios, o incluso desde el periodismo independiente, en primer lugar narrar lo que fue el 19 de septiembre y en segundo lugar tratar de explicar por qué pasó lo que pasó. Hay varios libros, yo tuve la oportunidad de participar en 2 de ellos, uno lo traigo acá, que se llama Tiembla, que es un libro que hizo Almadía y que es un libro que narra lo que pasó. Y luego hay un libro que salió hace poco, salió en septiembre, que se llama 19 edificios como 19 heridas, que es un libro que trata de explicar por qué se cayeron algunos de los edificios que se cayeron, y descubrimos, por desgracia, en casi todas esas crónicas, que lo que había detrás de esos derrumbes era corrupción, en cómo se habían dado procesos de construcción bajo esquemas que no estaban, digamos, muy de acuerdo con la ley, ¿no? Creo que es interesante que podamos dialogar, tanto los vecinos que se convirtieron en activistas y en promotores de la reconstrucción, como autoridades, y en este caso, pues en mi caso quizá, desde la humilde aportación que puede hacer el periodismo, insisto, primero para narrar lo que ocurre, segundo para tratar de entender por qué ocurren las cosas, y en una tercera etapa, que es un poco en la que creo que estamos y seguimos ahí, tratar de narrar el proceso de reconstrucción, cómo ha sido y cómo se ha dado. Entonces, bueno, en primer lugar, me gustaría mucho que Joana nos contara su experiencia, pues la experiencia que vivieron ustedes y un poco cómo van, respondiendo a esa pregunta, cómo van un año y medio después en este proceso de reconstrucción, no solo de los edificios, sino reconstrucción de tejido social, reconstrucción de ciudadanía. Joana, por favor. Gracias, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a este foro. Bueno, yo soy vecina de Paz Montes de Oca 93, este condominio se ubica en la delegación Benito Juárez, somos 24 condóminos. El edificio no colapsó el día del temblor, sin embargo quedó tan dañado que bueno, a partir de ese día ya no volvimos a vivir ahí. Un poco como resumen de experiencia, quienes estuvimos en esto, es algo muy choqueante. En algún momento en otro lugar comentaba yo que ver tu hogar dañado de esa manera, el lugar donde tú llegas y te sientes seguro, te hace sentir muy vulnerable, ¿no? Entonces también psicológicamente fue todo un proceso, llegar y decidir entro o no entro, o sea, saco lo más importante, lo más elemental, me quedo aquí afuera. Todo eso fue un proceso complicado y difícil de vivir, pero vamos avanzando bien. Les iré contando a lo largo del foro un poco qué hemos hecho. ¿En qué hemos avanzado? El año pasado fue un año de mucho trabajo. Logramos tener el CURBI completado, fuimos creo que el 5º CURBI de la Ciudad de México. Corrimos con documentos, todo lo que nos instruían a hacer, estábamos ahí, los vecinos logramos con mucha armonía correr todos juntos. Tenemos el pago del proyecto ejecutivo al 100%. Nos dimos a la tarea en su momento de licitar, de la lista de constructoras que nos dio Sedubi en su momento, licitamos creo que 6 constructoras, las convocamos, dimos lineamientos, revisamos, hicimos después establecimos una metodología en conjunto para elegir la constructora con la cual los 24 nos sentíamos muy cómodos.
Les puedo decir que establecimos un mecanismo en el cual establecíamos los parámetros que eran importantes para todos. Después cada quien los votaba, hicimos matemáticas y en 10 minutos elegimos a la constructora. No hubo problemas de, no, yo quiero esta, yo quiero la otra. Establecimos los pros y los contras. Fluyó muy bien. Me siento muy cómoda al día de hoy y creo que el resto de mis vecinos también. La constructora que elegimos ha sido una gran aliada y una gran compañera a lo largo de todo el proceso. El arquitecto Jorge Alcocer, que es con quien hemos estado trabajando, ha sido un gran compañero. Y cuando hicimos la selección, había otras alternativas que, en cuanto al diseño del condominio, es chistoso cuando eres partícipe de esto, ¿no? Y te muestran los proyectos y dices, ya me vi. Y todo eso nos creaba ilusión a lo largo del proceso, pero bueno, elegimos, tenemos ya el proyecto pagado al 100%, el proyecto está terminado, está revisado por todos los condóminos, está aprobado, todos hemos aprobado planos, hemos firmado todo. También algo importante es que en su momento, el día del sismo, en el condominio había 6 hipotecas, un departamento intestado y un departamento que tenía un testamento por ejercer. Al día de hoy todas las escrituras están liberadas, tenemos todo legalmente en orden. Y bueno, también después de todo este proceso, bueno, se dio el cambio de gobierno, ya tuvimos una reunión con el comisionado hace 3 semanas, justamente el 19 de febrero, este número es como que tenemos aquí. Nos reunimos con el comisionado, donde él tuvo a bien explicarnos cuál es el nuevo modelo de financiamiento de este gobierno. Para entender, debo decir que en el cambio hubo como un lapso en el que de pronto decías, ¿qué hago, no? Porque incluso antes los canales de comunicación estaban quizá muy claros y teníamos una dinámica, después era bueno, también esperar a que las cosas agarraran su rumbo. Ya pudimos tener esta reunión, después de que el comisionado nos pudo explicar cuál es el modelo de financiamiento propuesto en esta nueva ley versus la ley anterior. Ya tuvimos una asamblea de reunión, una asamblea en la cual analizamos los pros y los contras, ya decidimos, igual al 100% de acuerdo, cuál es el modelo de financiamiento que vamos a seguir con el modelo de financiamiento propuesto por el gobierno actual. Avanzamos, entregamos cartas, nuestro proyecto hoy se encuentra ya en revisión por parte de la comisión. También el 20 de febrero fue entregado al Instituto de la Seguridad de las Construcciones, como nos indicaron, para que la parte estructural se revisara. Y pues bueno, ahora estamos a la espera de saber qué sigue, ¿no? O sea, qué más tenemos que hacer, porque en Paz Montes de Oca tenemos, por decirlo de alguna manera, los tenis puestos, no nos los queremos quitar, y lo que nos dicen, al día siguiente lo hacemos, porque nos urge ya poder reconstruir, iniciar la reconstrucción y volver a casa lo antes posible. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ivana. Muchas gracias. Yo te voy a hacer una pregunta, pero no para que la contestes ahorita, sino para que la vayas pensando. A mí se me hace muy interesante que los vecinos hayan podido poner de acuerdo, y yo creo que a muchos nos preguntamos cómo le hicieron, porque yo conozco lugares en donde a lo mejor ni siquiera hubo daños o sea, no se perdió, digamos, el edificio, y sin embargo los vecinos ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para arreglar el edificio o para pintarlo. Entonces me parecería muy interesante que nos contaras cómo lograron cada quien someter, digamos, su interés particular para ver por el interés colectivo y lograr eso que nos acabas de contar, que me parece una experiencia, y felicidades de que estén en ese paso ya, ¿no? Bueno, le daría la palabra a César Cravioto, el comisionado, que tiene una experiencia también muy amplia como funcionario de la Ciudad de México. Creo que conoce muy bien la ciudad, y creo que si está donde está en este momento precisamente es por esa experiencia de conocer tanto el proceso legal como el proceso urbano en sí, y conocer las tripas de cómo funciona esta ciudad. Y bueno, a mí me gustaría mucho que nos contaras cómo... A ver, el temblor ocurrió en un momento en el que estábamos yendo a una elección, vino el cambio de gobierno, y la verdad es que es una frase un poco trillada ya, pero a mí me gusta repetirla. A veces el poder de la naturaleza termina exhibiendo la naturaleza del poder.
qué pasó al final de la administración anterior, pues yo creo que lo documentamos muchos periodistas, la reconstrucción avanzó muy lento, la reconstrucción no estaba, había dinero pero no había obras, había, no sé, yo creo que había muchos problemas y todos teníamos como esa conciencia de que pues ahí estaban los edificios y no se veía como que se movía mucho y había muchas quejas, creo yo, de vecinos y de gente. Entonces me gustaría saber qué encontraron, cómo cuando llegaron ustedes a asumir ya el gobierno y que encontraron pues un proceso de reconstrucción ya en marcha, qué encontraron y qué decidieron para que esta reconstrucción sea, digamos, efectiva o que se enfilara realmente hacia donde debería, que sería la recuperación de estos espacios, ¿no? Que muchas gracias, César, y adelante. Buenas tardes, muchas gracias a Ciudadanía 19S por la invitación. Un gusto compartir aquí el panel y un gusto poder platicar con todas y todos ustedes. Pues yo diría que la reconstrucción se enredó, digamos que sin ponerle un valor subjetivo. Digo que se enredó por distintas razones. Primero porque, como bien comentas, el sismo fue pues, prácticamente en el inicio de un proceso electoral. El gobierno saliente, el jefe de gobierno saliente tenía más prisa por levantar una emergencia para irse de candidato a lo que fuera. No pudo ser candidato a la presidencia, pero fue candidato al Senado de la República. Una transición complicada con una asamblea legislativa que tampoco entendió la necesidad de los propios damnificados, con una ley que se hizo con muchas lagunas en favor de los damnificados, desde la propia discusión de si era necesaria o no una ley. En el 85 no hubo una ley y aquí el gobierno de la ciudad, por esa lógica política, decidió que hubiera una ley, un poco para decir es responsabilidad del Congreso que las cosas no inicien, o de aquella Asamblea Legislativa que las cosas no iniciaran. Nosotros en aquel momento estábamos en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, estábamos en el grupo parlamentario de Morena y votamos en contra justamente la ley de reconstrucción. Y la votamos en contra por varias razones. Primero, porque no se garantizaban los derechos de todos los damnificados. Tan es así que no estaba ni siquiera en la ley plasmado la vivienda unifamiliar. Se hablaba de los edificios, pero la vivienda familiar quedó totalmente afuera. En la ley, por ejemplo, se hablaba de que tenía que haber un estudio de vulnerabilidad para los damnificados y para nosotros decíamos, pues cualquier damnificado es vulnerable hoy, más allá de que si vivía en la Condesa, en la Roma o en Benito Juárez o en Iztapalapa o en Xochimilco. Todos los damnificados son vulnerables, entonces no puede haber distinción de damnificados. Y otro tema que no nos gustaba de la ley era que no había mecanismos claros de cómo acceder a la reconstrucción. Entonces digamos que ese fue pues, nuestro primer acercamiento al tema de la reconstrucción desde el legislativo. Y después se da pues, este fenómeno que todos supimos, de que en el presupuesto 2018 había una cláusula, un presupuesto que también el grupo parlamentario de Morena votó en contra, y entre otras razones votamos en contra por el tema del presupuesto de la reconstrucción. Se aprueban 8,000 millones de pesos, pero en una de las cláusulas se dice que son 3 diputados los que pueden decidir el recurso de la reconstrucción, lo cual pues, genera pues, una reacción muy fuerte de la sociedad civil, de los propios damnificados. Nosotros mismos metimos
una controversia constitucional en la Suprema Corte. Cuando nos acepta la Suprema Corte la controversia, pues Mancera ya en sus últimos días de gobierno dice, se está poniendo muy feo el asunto, y manda un cambio en la Asamblea Legislativa para que se modifique. Pero ya en ese entonces ya estaba el proceso muy descompuesto y empiezan a renunciar los subcomisionados. Mauricio Merino es el primero que renuncia, después Katia Artigues, y en cascada empiezan a renunciar los subcomisionados y termina el proceso con la renuncia del comisionado Becerra, lo cual genera pues, todo un sismo, otro sismo, digamos, ahora por la renuncia en pleno de todos los de la comisión en turno. Pero bueno, yo creo que era necesario que ahí se pusiera un alto sobre el tema de los recursos. Entra una segunda comisión ya por ahí del mes de febrero del 2018, después de 5 meses del sismo, a agarrar otra vez todo de nuevo. Y yo creo que la segunda comisión le da un poco más de orden. Bueno, la primera comisión no tuvo ni tiempo, en realidad entran en noviembre y en febrero estaban renunciando, entonces realmente no tuvieron tampoco ni siquiera tiempo de organizar la reconstrucción. Se viene la segunda comisión, y la segunda comisión lo que empieza a hacer es tapar todas las lagunas que había en la ley, y se empiezan a dar de documentos en Gaceta Oficial para empezar a organizar la reconstrucción. Hubo más de 120 lineamientos publicados en Gaceta Oficial para ir recomponiendo todo lo que la ley no preveía. Entonces fueron armando este proceso de reconstrucción, y ya se da el proceso electoral, gana otro partido, gana Morena, y se da la transición. Y en la transición pues empezamos a tomar información sobre el tema. Muy poco tiempo después de que se ganó, la jefa de gobierno me pide que me haga cargo de este tema, entonces nos empezamos a meter de lleno a revisar todo lo de la reconstrucción. ¿Qué encontramos? Encontramos varias cosas. Primero, que había un trayecto para acceder a la reconstrucción muy complicado para los damnificados. Tenían que pasar por muchas dependencias, tenían que hacer muchos trámites, y fue, digamos, el primer diagnóstico. ¿Cómo le hacemos más sencillo el paso a los damnificados para acceder a la reconstrucción? Otro tema que veíamos es el tema de los edificios. Por ejemplo, ahora que la damnificada de Montes de Oca plantea el tema, ellos tenían la opción de irse por el esquema anterior o por el nuevo esquema del gobierno actual. A todos los que ya llevan un avance en su reconstrucción de sus edificios les damos las dos alternativas. De todos los edificios que hemos atendido, que ya es prácticamente el 90% de ellos, solo un edificio ha decidido el esquema que tenía el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque el programa que tenía el gobierno anterior para financiar edificios de reconstrucción pasan por un crédito bancario, y eso genera muchos problemas, desde que todos tienen que tener su propiedad hasta que al inicio de la obra no hay certeza de que si se va a encarecer el crédito, si van a poder pagar el crédito bancario, y este gobierno decidió eliminar el crédito bancario y el gobierno financiar las obras de reconstrucción a tasa cero, y en los que tienen redensificación, con la venta de esos departamentos, regresar el recurso al fideicomiso. A diferencia del otro esquema, que prácticamente se lo dejaban a que el constructor pues fuera el que tuviera el control de la venta de los nuevos departamentos. O sea, sacaban a los damnificados, o ponían a los damnificados en una incertidumbre al inicio de su obra. ¿Qué otra cosa vimos que estaba muy enredado? Pues el tema de la vivienda unifamiliar. Ni siquiera había alineamientos
No había un documento que dijera cómo se iba a atender la vivienda unifamiliar. El tema del censo tampoco. El gobierno anterior tenía una plataforma 7,000 inmuebles dañados por el sismo. Cuando en la transición que hicimos un recorrido por la ciudad y empezamos a ver que mucha gente nos decía: yo no estoy en la plataforma, yo no estoy en la plataforma, no tengo acceso a la reconstrucción, pues la jefa de gobierno electa en aquel momento me dijo: hay que hacer un censo. Hicimos un censo y creció el número de inmuebles reconocidos como afectados por el sismo de 7,000 a 17,700. O sea, había más de 10,000 inmuebles afectados por el sismo que estaban completamente invisibilizados, que no tenían ni siquiera acceso a un proceso de reconstrucción. Entonces, bueno, yo digo que hemos ido armando, si quieren ahorita, para no alargarme más, en otra intervención puedo hablar de qué hemos avanzado, en qué vamos, cómo estamos abordando el tema de la reconstrucción. Otro tema, antes de terminar esta primera intervención, por ejemplo, el de las rentas. La gente tenía que ir cada mes por un cheque al INVI, lo cual pues, lo obligaban a formarse un día entero, y después iban al banco y la firma luego no coincidía, entonces lo regresaban. Tuvimos que hacer tarjetas, y ya hoy todos los damnificados, una buena parte, ya tienen sus tarjetas y ya les depositamos los días 10 de cada mes. Hoy justamente debe estar el depósito de marzo. Entonces eso hace que pues también tengamos un proceso mucho más sencillo de entrega de tarjetas. Entonces lo dejo ahí, y en una siguiente intervención amplío exactamente cómo estamos abordando la reconstrucción. Perfecto. Pues muchas gracias y aplausos, por favor. Vamos así muy bien con los tiempos. 10 minutos. Para no quitar más tiempo, me gustaría que escucháramos ahora a Marisol. Marisol nos va a contar la experiencia que se vivió en San Gregorio, en Xochimilco, que fue uno de los lugares donde el sismo pegó de una manera tremenda, y que hizo de esta tragedia una tragedia de muchos niveles, ¿no? Que lo mismo había afectaciones en la Condesa, en Tlalpan, pero de pronto nos dimos cuenta que en San Gregorio o en Tláhuac, en Iztapalapa, se estaba viviendo un drama que era de dimensiones mayores y que escapaba quizá a esa primera atención de los medios que se concentró en las zonas más céntricas de la ciudad. Y bueno, me gustaría mucho que escucháramos a Marisol, que nos cuente su testimonio y siempre tratando de responder esta pregunta de cómo van ahí en San Gregorio. Muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias a todos por escucharnos, gracias a Ciudadanía por este espacio, a la autoridad aquí presente por también estar pues todavía atento a lo que estamos viviendo. ¿Cómo vamos? Yo creo que el avance, a mi parecer, es poco, muy poco. Hablamos ahorita de casas y se escapa a veces las personas porque no se termina de trabajar ese impacto que sufrimos en nuestras personas. Voy a tratar de resumir en 10 minutos lo que hemos tratado de hacer allá en San Gregorio, con ayuda de organizaciones civiles como Ciudadanía, Alternativas Comunitarias para el Desarrollo y algunas otras más que no podría terminar de mencionar, que son las que realmente nos han ayudado a hacer lo poco que se ha hecho en cuanto a reconstrucción de casas, rehabilitación de casas y el tejido social, que poco se ve a nivel gubernamental, tal vez porque no alcanzan los recursos, no sé, pero las asociaciones civiles son más sensibles a este tema. Yo digo que es muy poquito el avance, pero es significativo porque en el caso de allá, en San Gregorio, todo el centro quedó dañado, pero no solamente la parte central o urbana del pueblo, sino también la parte chinampera,
que es todavía mucha gente vive del sembradío, de las chinampas y de ese medio ambiente que solo lo tenemos en Xochimilco y una parte de Tláhuac, me parece, pero que es un patrimonio universal y que no se está tomando en cuenta. Las chinampas también fueron dañadas. Ustedes tal vez vieron en algún momento que antes del sismo ya en Nativitas, que es también Xochimilco, ya se había ido el agua, se perdió en un lugar donde es turístico y bueno, nuestros productores en San Gregorio están pasándosela mal porque sus chinampas se inundaron. Algunas se abrieron literalmente y ya no tienen modo de vivir. Entonces, esa parte está desatendida completamente. Hay gente que vive en la zona chinampera y que no se le va a atender porque es zona ecológica. No se le va a atender en cuanto a la reconstrucción que estamos hablando ahorita, ¿no? Yo creo que tendría que armarse un plan para atender esa parte que también es de damnificados y que no tienen trabajo y no tienen casa. Nosotros con las asociaciones civiles hemos podido avanzar un poquito en la rehabilitación de casas. En el caso propio, la casa de mamá se dañó, los primeros que pasaron a hacer el diagnóstico dijeron que era para demoler. Será por eso que nos dieron 120,000 pesos de Fonden, que afortunadamente no tiramos la casa afortunadamente porque las construcciones que vinieron después no cubren las necesidades de nosotros los habitantes de San Gregorio, pero esos 20,000 pesos ya fueron invertidos en la rehabilitación de la casa y no alcanzó. Hemos tenido que poner de los recursos pues, de toda la familia para poder rehabilitarla. Eso es rehabilitación. En cuanto a reconstrucción, 120,000 pesos con las casas que nosotros tenemos o acostumbrábamos tener en San Gregorio, que tampoco se han tomado en cuenta, pues no es mucho, ¿no? Pero, sin embargo, ahí vamos, cada quien haciendo el intento de hacer. Muchas casas ya fueron rehabilitadas, sin asesoría técnica, que es una cosa que también no entiendo por qué no se toma en cuenta la asesoría técnica dentro del Fonden. Pasaron a pedirnos la explicación de por qué no habíamos construido. Dijimos, pues porque no tenemos quien nos diga cómo vamos a construir, se va a volver a caer la casa. Pero eso no estaba contemplado en la ley, no sé, confieso mi ignorancia, no sé si ahorita está contemplado en esta nueva ley, que el recurso tiene que contemplar también la asistencia técnica, porque así como construíamos se cayeron las casas, ¿no? Entonces nos regañaron, nos pusieron una regañiza a los que fueron a verificar la primera vez Fonden, porque dijeron que ya teníamos que estar gastando ese dinero y si no nos los iban a retirar. Fue una amenaza que hizo que mucha gente empezara a reconstruir, como Dios le dio a entender, y ahorita pues así se reconstruyeron varias de las casas. Una de las cosas que a mí yo siento que nos hace mucha falta hasta el día de hoy es información, que es el tema que trabajamos hace un momentito. La información, hasta este momento no sabemos cuántos muertos hubieron en mi pueblo, porque hubieron varios muertos y fueron productores, precisamente algunos de ellos que vendían alrededor de la iglesia de San Gregorio. Se cae la barda de la iglesia, estaban las señoras con sus carretillas ahí y pues fallecieron. No sabemos cuántos muertitos hubieron hasta este momento, no sabemos cuántas víctimas sobreviven y que tuvieron lesiones que ahorita les impiden trabajar. No lo sabemos y no sabemos cómo estén viviendo, porque son productores, insisto, no tienen ISSSTE, no tienen seguro social, no tienen pensión. Entonces, cómo sobreviven no lo sabemos. No sabemos efectivamente cuántas viviendas fueron dañadas. No sabemos cuántas ya se demolieron y cuántas faltan por demoler, porque ahorita hay gente viviendo en casas todavía sostenidas por polines y que se tuvieron que meter porque a los meses del sismo, o a un mes del sismo, empezó a llover. Entonces, y las que se fueron a las casas de los vecinos pues ya no aguantan, porque es agua, luz, comida y todo, ya empezaron ya el dicho de que el muerto y el arrimado a las 3 días apestan, lo vimos, pero así hay un dicho, lo vimos frecuentemente. Y entonces
hubo un rompimiento de familia, de los vínculos familiares. Nosotros todavía vivíamos allá con matriarcados y patriarcados, donde en una sola casa entraban 3 familias, 2 familias, y pues ahorita se pelearon, porque nada más se pudo demostrar la propiedad de una familia y los demás andan buscando dónde instalarse. Entonces, no sabemos quiénes son todavía no sabemos hasta a estas alturas quiénes son los que están inscritos en la plataforma o de la manera que se les va a ayudar. ¿Cuánto se les va a ayudar? Todavía no tenemos certeza, porque entonces con las organizaciones civiles podemos tratar de ver de qué otra manera, si no están siendo auxiliados por el gobierno de la Ciudad de México, que creo que está cambiando la situación, se les pueda ayudar, pero no tenemos esa información que desde un principio no se tuvo, y estamos a casi 2 años y seguimos sin tenerla. Escuché ahorita que había un censo, ojalá se pueda visibilizar, hacer transparente para que podamos saber quiénes son los que están siendo atendidos, quiénes no están siendo atendidos y la manera en cómo se les puede ayudar, porque pues todos somos damnificados. Aprendimos, yo creo que allá en mi comunidad, en los pueblos de Xochimilco, vivíamos comunitariamente. Nosotros tenemos una tradición de fiestas, ayuda comunitaria que la hemos venido perdiendo. Con el sismo la recuperamos. Del sismo no solo vinieron cosas negativas, tuvimos que volver a juntarnos en un solo terreno para comer todos juntos, para guisar todos juntos, para festejar todos juntos de nuevo la vida, para reconstruir juntos. Los primeros que empezamos a reconstruir fuimos los vecinos, quienes tuvimos que organizar una asociación rudimentaria, muy rudimentaria, con ayuda de alternativas comunitarias, donde tuvimos que identificarnos para que la gente del mismo pueblo pudiera acercarse a nosotros y pudiera tener una opción o una esperanza de que íbamos a salir de esto que está pasando. A raíz del sismo el pueblo se volvió apático, se ha muerto mucha gente de allá para acá, no sabemos realmente si es no podemos confirmar, más bien, que es a raíz de lo que vivimos en ese momento. La gente todavía está en shock cuando cuenta cómo se movió la tierra, cómo se abrió la tierra en sus pies, y eso fue un impacto que pues no hemos podido sanar todavía, a pesar de la ayuda de mucha gente. Pero creo que lo que rescatamos de ahí es que volvemos a organizarnos, y que vemos que solamente organizados podemos resolver o llamar la atención para buscar la ayuda a todos, porque allá pensamos que si uno se queda sin ayuda de la reconstrucción, entonces San Gregorio no se compone. Comentábamos que hace falta un plan de reconstrucción integral también allá en San Gregorio, porque el pueblo no solamente quedó dañado en sus casas, ya les decía, la Chinampa se afectó, el mercado se afectó, la iglesia se afectó, las escuelas se afectaron, las vialidades se afectaron. Entonces nosotros salimos de las casas ahora y tenemos que arriesgar la vida, porque SACMEX llegó a hacer unas obras mal hechas que hasta ahorita nunca nos dio el proyecto de lo que iba a realizar, y tiraron topes. Entonces los carros ahorita pasan volados ahí sobre las avenidas porque no hay topes. Volvieron a cerrar, lo que hicieron, cerraron, obras mal hechas, porque nosotros, repetimos, somos un pueblo rural todavía, tenemos captación de agua, llueve mucho, fueron a hacer unas obras que no delimitaron el agua del drenaje, del agua pluvial, y entonces tanto el agua buena que nosotros tomábamos ahora se va por el mismo caño de drenaje, y las chinampas secándose, ¿no? Esa agua podría haberse canalizado con una estructura bien. Yo no soy ingeniera, pero me imagino, y así funcionaba antes, ¿no? El hecho de tratar de conservar nuestros recursos no se ve. El mercado está medio mercado sobre la avenida, entonces nosotros, carros y personas, pasamos sobre una sola franja de la avenida, ¿no? Porque no son las dos, quedó invadida la avenida. Entonces el riesgo que ahí vive la gente de la tercera edad, los niños, para ir a la escuela, para ir al mercado, es demasiado. Como retos, y digo,
nada más vengo a quejarme. Preguntamos allá con los vecinos, porque nosotros nos venimos reuniendo todas las semanas, todos los sábados nos seguimos reuniendo a partir del sismo, y preguntamos cuáles serían las propuestas. Ya de quejas yo creo que la ciudad está harta, hay mucho damnificado. ¿Cuáles serían las propuestas? Y nuestras propuestas, bueno, que coincidimos, fue que hubiera un diálogo más cercano con el gobierno, que al enterarnos que era el licenciado Cravioto, la verdad es que tuvimos mucha esperanza, porque lo vimos antes de ser encargado de la reconstrucción, lo vimos ya participar en los mismos asambleas de damnificados. Entonces, creemos que tiene antecedentes de nuestras exigencias, de nuestras peticiones al anterior gobierno, y también vio nuestras críticas al anterior gobierno. Entonces, tenemos esperanza de que sea un diálogo más cercano entre gobierno y damnificados, que aterrice en proyectos donde se nos tome en cuenta. Allá en San Gregorio decíamos, no queremos que nos lleguen a regalar cosas, queremos que nos ayuden a que nosotros reconstruyamos, sabemos hacerlo. Nosotros hicimos las chinampas, nosotros hicimos nuestras casas, solamente ayúdenos con lo que no tenemos, que es la asesoría. Otro reto que nosotros vemos, o otra propuesta que podemos hacer, o que tendríamos que hacer, es el que tal vez lo que ahorita comentaba el encargado de la reconstrucción, el hecho de que no se nos mande a varias dependencias para hacer una reconstrucción integral del pueblo, porque entonces ya no, son muchas trabas de trámites en cada dependencia, que a veces ni se ponen de acuerdo en cada secretaría del mismo gobierno, no se ponen de acuerdo con los requisitos que se necesitan. Entonces, ojalá pudiera haber un convenio de colaboración en cuanto a mi pueblo, tomando en cuenta que San Gregorio y Tláhuac, los pueblos de Tláhuac, nada más fue, me parece que la Colonia del Mar, que tenemos más o menos las mismas características. Se toma en cuenta que somos pueblos dentro de la ciudad, que no es la metrópoli, ¿no? Nosotros tenemos y vivimos diferente dentro de la ciudad. Mucha gente apenas se dio cuenta que en la Ciudad de México hay canales, hay chinampas, hay cerro, ¿no? Donde ahí todavía se trabaja y se vive con tradiciones y costumbres de hace miles de años. Hoy no están mis vecinos aquí porque hoy es la fiesta patronal de San Gregorio. Ahorita están medio festejando, todavía no se puede hacer el festejo como antes, en donde hay danzantes, hay mole en todas las casas, invitábamos a comer a todo el que llegara, porque son tradiciones ancestrales. Se festeja San Gregorio Magno, y ahorita la gente está ya en comuniones, bautizos y eso. No están aquí por eso, están allá en el mole. Yo creo que para el próximo año sí ya podremos invitarlos a que nos acompañen y vean una fiesta de las tradicionales de los pueblos de allá. La de San Gregorio era la más grande de la región y se ha venido opacando. Entonces quisiéramos, si se puede, que se nos considerara de una manera particular, de acuerdo a nuestras características, y se atendiera la reconstrucción, ya que fue uno de los pueblos más dañados. Se atendiera una reconstrucción integral para el pueblo en la medida de lo posible de los recursos del gobierno de la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, Marisol. ¿Les parece? A mí me gustaría hacer como otra ronda, quizá ya con menos minutos, y después hacer el diálogo ya más abierto. Pero sí me gustaría mucho, tratando de hacer como un resumen, lo que estamos viendo es cómo hay diferentes experiencias de acuerdo al daño, por un lado, a la zona, al grado de organización previa que había en los lugares que quedaron dañados. Y una de las grandes, quizá, lecciones del sismo es que a mayor ciudadanía, mayor capacidad de atender la emergencia, de responder y de hacer la reconstrucción, ¿no?
Yo me acuerdo el año pasado, hacíamos una solicitud de información al gobierno federal y le decíamos, oye, ¿cómo vas con la reconstrucción? Le estoy hablando de mayo, junio del 2018. Entonces la SEDATU nos daba información y nos daba, a los periodistas que preguntábamos eso, nos decían, no, pues vamos así. Y nos daban un machote donde venían todas las tarjetas que habían entregado, ya. Y decían, ya estamos a punto de concluir la reconstrucción, porque ya entregamos las tarjetas al 99% de los damnificados. Entonces uno le preguntaba a Rosario Robles y a la gente de Rosario Robles, decía, oye, pero a ver, espérate, ¿para ti la reconstrucción es entregar la tarjeta y con el recurso? Sí. Y eso fue lo que hizo el gobierno federal, por ejemplo, ¿no? Entregar tarjetas. O sea, ellos no reconstruyeron, dieron dinero con las tarjetas de una manera además muy opaca, que era muy difícil saber para ellos qué era un damnificado y qué era lo que pretendían realmente repartiendo ese dinero. Pero para ellos era repartir dinero. Y por ahí hay algunas experiencias, se hicieron algunos reportajes, por ejemplo, en la zona del Istmo o en Morelos, donde la gente se rebeló un poco ante eso y decía, oye, no, a mí, pues está bien que nos den estos recursos, pero lo que nosotros necesitamos es un poco lo que se llama Marisol, que venga la autoridad y nos ayude, que nos oriente en cómo reconstruimos nuestra casa. Lo que necesitamos es regresar a nuestras casas, no que nos des una tarjeta donde nos vas a estar depositando un dinero, ¿no? Entonces, bueno, creo que la ciudad se hizo diferente, pero en resumen, y digo, no lo digo yo, lo dicen incluso los propios excomisionados, ¿no? Ricardo Becerra y Carlos Flores hicieron este libro, que es muy interesante, se los recomiendo mucho, se llama Aquí volverá a temblar, donde el propio excomisionado dice, pues la reconstrucción fue un desastre, sobre todo esa primera etapa en la que ni siquiera teníamos la información, no se aprovechó de manera total lo que estaba haciendo la ciudadanía por su propia reconstrucción. Y pues cuando llegó la nueva autoridad encontró lo que nos contaba ahorita César, ¿no? Encontraron básicamente la necesidad de empezar a organizar muchas cosas que no estaban. Bueno, me gustaría mucho, Joana, que nos cuentes cómo le hicieron, que creo que puede ser muy rico, cómo le hicieron para hacer de lado un poco la experiencia personalísima de cada departamento para llegar a la posibilidad de organizarse y de llegar a donde están ustedes en este edificio de la calle Montes de Oca. Bueno, la primera reunión que tuvimos posterior al sismo, que no recuerdo bien si fue al día siguiente o 2 días después, ya que unos vecinos nos permitieron en su edificio, en un salón de eventos, reunirnos. Estábamos todos ahí. Y lo primero que le decía yo a los vecinos antes de empezar cualquier diálogo es que las crisis sacan lo mejor y lo peor de toda la gente. Entonces en ese momento invitaba yo a mis vecinos a que estábamos en crisis, eso era un hecho, y que eso sacara lo mejor de nosotros a lo largo de lo que fuera a continuar a partir de ese día. Como les decía, fue un año de mucho trabajo, pero fue mucho trabajo en equipo. Todos tuvieron la disponibilidad. Me siento afortunada porque a pesar de que somos 24 familias con 24 pasados muy diferentes, presentes muy diferentes, tenemos un punto en común en el futuro, que es recuperar nuestra casa. Eso, mantenerlo a lo largo de todo el proceso, ha sido bien importante porque estamos enfocados en el objetivo. Entonces, todo lo que pueda haber alrededor lo quitamos, ¿no? Y tratamos de enfocarnos en, ¿queremos regresar o no? Sí, bueno, a ver, vamos a entender un poco, sí, qué es lo que todos requerimos, pero no perdamos de vista que si uno se atora, no llegamos todos juntos. Les decía de las escrituras, como lo teníamos ya al día de hoy todos al 100%, hicimos un levantamiento de dónde estábamos todos, en términos del estatus legal de nuestro condominio, y llevábamos un seguimiento semanal de cómo van avanzando cada uno, y al final del día esto ha sido como gestionar un proyecto multidisciplinario, pensando que cada vecino es una disciplina diferente. Ha sido gestionar esto, ver el proceso que nos decían, tenerlo muy claro. Nosotros sí, la CEDUBI nos buscó inicialmente cuando empezamos todo este proceso, la delegación estuvo cerca de nosotros, después CEDUBI también se acercó con nosotros, nos dieron información, nos convocaron y en algún momento teníamos los pasos claros. A veces teníamos paso 1, 2, 3 en adelante por definir, pero ya que llegábamos al 2, el 3 estaba claro y el proceso fue un poco buscar las escrituras. Encontramos escrituras que estaban mal,
Pero bueno, creo que, no sé, yo les preguntaría a quienes de ustedes se han puesto a revisar que su escritura esté correctamente de la primera letra hasta el último punto. ¿Han visto si todo está correcto contra lo que es real su propiedad? Creo que poca gente lo hace, si no es que nadie, hasta que no te enfrentas a esto. ¿Dónde está el régimen condominal? Tú compras y a veces ni siquiera te preocupas por tener todos esos documentos. Entonces fue recabar eso y en equipo de yo tengo esto, yo tengo los planos, construimos el expediente. Cada que teníamos una junta, y todavía lo hacemos, y veo a Elsa porque está aquí, Pablo está también atrás, cada que tenemos una junta iniciamos con las reglas del juego. Hemos también trabajado con mucho respeto. Si tenemos una asamblea, nadie interrumpe, atropella al otro, levantas la mano, estás en orden. También se ha vuelto desgastante, ya llevamos pues un año, o sea, 6 meses con esto. De pronto los sábados estaban dispuestos para eso, entonces lo que todos queríamos era sí hacer esto, pero también recuperar tu vida en la medida de lo posible. Entonces, no estar discutiendo todos lo mismo 2 horas, ¿no? Entonces, una de las reglas era si alguien ya preguntó lo mismo, no lo vuelvas a preguntar, no vuelvas a contar la misma historia desde tu perspectiva, que es, por decir algo, una gestión efectiva de juntas. Y ha habido mucha tolerancia, tenemos personalidades muy diferentes, pero hemos aprendido a tolerarnos, a ser pacientes, a que no todos de pronto entienden lo mismo en la misma velocidad. Entonces, hay un equipo de trabajo que está, digamos, al frente de esto, y en este equipo de trabajo hay quien se siente incluso más cómodo oyendo a hablar con Juan Carlos, oyendo a hablar con Pablo, oyendo conmigo. Entonces, entre los 24 hemos hecho estas relaciones de manera muy sana. Por otro lado, Juan Carlos, Pablo, Constanza y yo hemos estado trabajando y juntando expedientes, haciendo como la talacha todos los días, y también aceptar que esto es trabajo, o sea, y no pasa nada, es para nosotros. Creo que lograr la reconstrucción de las casas está bien, o sea, nosotros somos los más interesados. Si bien ha sido disponer del tiempo, a mí no me importa, porque mi principal interés es recuperar mi casa, y yo no voy a recuperar mi casa si los otros 23 no la recuperan. Ha sido estar disponible para ayudar, a veces nos vemos a las 8 de la noche o a las 7 de la mañana para firmar una carta, pero es que nos interesa o no nos interesa, queremos llegar ahí o no. Y creo que hacer énfasis en esto con todos los vecinos todo el tiempo, como que si nos empezamos a dispersar, nos junta otra vez a qué queremos, ¿no? Hemos buscado los mecanismos que eviten la discusión, como lo que te decía de cuando elegimos la constructora, ¿no? Podría haber alguien que estuviera casadísimo con la constructora A, pero bueno, cuando calificas y quitas el sesgo de es que está muy padre ese diseño y te pones a ver los pros y los contras de lo que necesitamos para reconstruir, ya quitas el sesgo y pones números, ¿no? Y evitamos la discusión. Si hubiéramos hecho una sesión donde, a ver, ¿qué piensas tú? Y luego tú, les cuento que íbamos a tardar 10 horas y íbamos a acabar enojados, cansados, y no íbamos a llegar a nada. Entonces, también hemos formado una dinámica donde quitemos ese tipo de cosas que no construyen, y al final del día todos estuvimos cómodos. El día que seleccionamos a la constructora, incluso le hablamos al arquitecto, lo pusimos en speaker, todos le dijeron que él era el seleccionado, aplaudimos, y hemos también ido celebrando poco a poco las batallas que vamos ganando, que eso también ha sido importante. Y la verdad es que no antes del sismo éramos una comunidad súper unida, no lo éramos, o sea, tampoco es que ya desde antes fuéramos súper amigos, no lo es, no lo era así. En aquel entonces teníamos juntas y eran 2 horas perdidas hablando del pasado y de si yo hice y de si me sacaron la lengua o si dejó aquí esto. Y no, eso no lo hemos hecho ahora, ¿no? Creo que seguimos sin ser los mejores amigos, pero somos una comunidad unida con un objetivo en común que trabaja en equipo. Una pregunta, más o menos, ¿cuándo creen que termine el proceso de reconstrucción, recuperación? Es la pregunta. Esa va para acá. Bueno, muy bien. Hay una cosa bien bonita que dice Joana, que dice: yo sé que no voy a recuperar mi casa hasta que los otros 23 la recuperen. Y creo que eso es la parte, digamos, más aleccionadora de ese proceso, ¿no? En donde hacer comunidad es eso, ¿no? No nada más ver porque yo esté ya bien y los demás, pues ni modo, hay a ver cuándo arreglan, ¿no? Tener esa conciencia de que tú vas a estar bien hasta que tu comunidad esté bien,
Creo que eso nos ayudaría no solo en tema de reconstrucción, sino incluso de ciudadanía y de convivencia, ¿no?, en esta ciudad. Si bien te decía que antes no éramos los más unidos ni nada, yo creo que ahora sí. Yo creo que es definitivamente un antes y un después, y que hoy va a ser diferente regresar a casa después de haber formado la comunidad que hoy tenemos. Okay. Muchas gracias, Joana. Bueno, y felicidades a todos los vecinos de las 24 familias, porque pues, sí es una experiencia interesante. Y aprovecho para preguntarte, comisionado, me imagino que debe haber, bueno, además de eso, ¿cuándo va a estar? No, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de qué hace la autoridad frente a los diferentes niveles de organización, porque así como tienes esta experiencia, imagino que tienes lugares donde los vecinos de plano ni se hablan, nunca lograron ponerse de acuerdo para nada, y me imagino que debe haber niveles de organización vecinal completamente distintos. Supongo que es mucho más fácil trabajar con lugares donde hay más organización, donde hay un impulso desde el propio damnificado, digamos, para trabajar en la reconstrucción, y en cambio lugares donde tienes prácticamente que empezar de cero, ¿no? Incluso a organizar como autoridad, a tratar de organizar comunidad. Me gustaría que me hablaras un poco de ese proceso y sí aventar un poco hacia futuro. Yo sé que es un proceso muy complicado y yo no quiero comprometer a que nos digas vamos a acabar la reconstrucción en tal fecha, pero sí estaría interesante que nos dijeras cómo más o menos qué perspectiva tienen hacia futuro. Bueno, voy a comentar qué hemos hecho después de esta primera intervención que tuve de cómo lo encontramos. Primero, trabajamos con los diputados de este Congreso para cambiar la ley. Ya tenemos una nueva ley que le da más atribuciones a la comisión y donde se crean distintos organismos que nos están ayudando a la reconstrucción. En estos organismos que se crearon hay varios fundamentales para la reconstrucción. Primero, una mesa legal, porque resulta que el 60% de los damnificados no tienen sus papeles en orden de sus viviendas. Entonces creamos una mesa legal donde está el Poder Judicial, 60%, donde está Poder Judicial, donde está Consejería Jurídica, Registro Público de la Propiedad, la Dirección General de Regularización Territorial y el Colegio de Notarios. Y con esa mesa legal estamos avanzando. ¿Qué decisión se tomó? Poner, por ejemplo, en cada edificio un notario para que los lleve de la mano a regularizarse. Y en cada cuadrante de vivienda unifamiliar un notario para hacer lo mismo. Después echamos a andar una mesa técnica donde está Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, expertos en el tema constructivo, que nos están acompañando a organizar todo el proceso constructivo propiamente dicho. Con ellos tomamos un número mayor de empresas. El gobierno anterior tenía 70 empresas que eran los que estaban en el portal. Nosotros hicimos una convocatoria abierta, revisamos currículums de empresas y hoy tenemos 600 empresas constructoras que nos están ayudando en el proceso de reconstrucción. Hoy te explico cómo lo estamos organizando. Un comité de grietas que era fundamental para todo el diagnóstico de grietas, sobre todo en la zona oriente de la ciudad, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco. Ese comité de grietas lo encabeza el Instituto de Ingeniería de la UNAM, un prestigiado investigador, Gabriel Obiné, que estábamos organizando también a las alcaldías primero para identificar todas las grietas que hay en el oriente. Segundo, para identificar la diferencia de grietas, porque hay grietas que son muy agresivas y hay grietas donde se puede convivir una construcción con una grieta. Tercero, cómo se van a mitigar las grietas, que sea de la misma manera en las 3 alcaldías. Y cuarto, ir predio por predio para determinar dónde sí se puede reconstruir y dónde no se va a poder reconstruir, porque la grieta
que pasa por el predio no te va a permitir volverle a construir a ese ciudadano. Creamos también un consejo, bueno, estamos por echar a andar el consejo consultivo, que va a ser un órgano, el órgano, digamos, rector consultivo de la reconstrucción. Entonces tenemos todas esas capas de seguimiento. Echamos a andar el trabajo con los 5 subcomisionados. Antes los subcomisionados solo eran, pues solo iban a las sesiones a votar si estaban de acuerdo o no con que se reconstruyera una parte del proceso constructivo de algún edificio. Y ahora los subcomisionados les dimos tareas específicas. Tenemos, por ejemplo, un subcomisionado que es un ingeniero, expresidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, actualmente vicepresidente de CONCAMIN. Él nos ayuda a el proceso constructivo, es, digamos, nuestro subcomisionado que ve toda la parte constructiva. Tenemos un subcomisionado que lo ratificamos, era un subcomisionado de la subcomisión anterior, de la comisión anterior, que es un notario, él ve toda la parte legal. Tenemos un subcomisionado que fue director general de Montepío, Luz Aviñón, que nos está ayudando a la vinculación con organizaciones, digamos, filantrópicas para pues, allegarnos de recursos. Tenemos una subcomisionada que aquí está presente, que Ana Cecilia, que nos está ayudando en hacer pues, ¿cómo le diremos? Porque hemos ido cambiando un poco la dinámica. Un lugar de lugar. Queremos tener una memoria de la reconstrucción, pero no desde la visión del día con día, sino algo que nos permita dejar distintos legados a la sociedad, sobre todo el proceso reconstructivo. Y tenemos otra subcomisión que es la de transparencia, que invitamos justamente a Ciudadanía 19S para que se encargara de esa subcomisión, porque el tema de la transparencia nos parece fundamental. Y entonces no quisimos que nos ayudara una instancia de la sociedad civil que estuvo desde el inicio involucrada en el proceso y que aceptaron, y que agradecemos su aceptación, porque ellos van a ser los vigilantes y los que nos van a estar orientando en cómo transparentar todos los procesos de reconstrucción. Bueno, digamos que estos son algunos de los órganos que están acompañando la reconstrucción. Y después, bueno, sacamos ya el plan integral de la reconstrucción, se publicó en el mes pasado, en el mes de febrero. ¿Qué tiene este plan? Tiene ya de manera muy concreta cómo va a ser la intervención para todos los tipos de damnificados. Por ejemplo, en ese plan ya se dice claramente que la vivienda unifamiliar se van a construir 65 metros cuadrados a fondo perdido, y en los predios donde hay más de una familia o donde tenían mayor metraje, se puede construir otro tanto en una segunda fase. O sea que podríamos reconstruir hasta 130 metros cuadrados a fondo perdido en la vivienda unifamiliar, sobre todo en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Se habla de rehabilitación hasta 350,000 pesos por vivienda. También en este plan se habla justamente de lo que les comentaba hace un momento, que tenemos que hacer estudios de grietas, y las familias donde no se les pueda reconstruir, porque sí va a haber, van a ser reubicadas sin costo para el damnificado, pero sí no vamos a arriesgarnos a construir en un predio donde ponemos otra vez en riesgo a las familias, o en zonas donde sean de reserva ecológica, donde no haya asentamientos ya humanos muy consolidados. También vamos a aprovechar la reconstrucción para que haya reubicaciones. ¿Por qué? Pues porque también el sismo nos tiene que enseñar a que como sociedad tenemos que organizarnos mejor y no construir donde sea, donde vimos ahí un espacio libre y ahí construimos. No, tenemos que apostar un poco por ello. En este plan de reconstrucción en cuanto a vivienda unifamiliar también habla de
que vamos a hacer una intervención integral. ¿Y a qué nos referimos con integral? A drenaje, agua, vialidades, espacios públicos. Por ejemplo, apenas el viernes estuve en San Gregorio, justamente en una asamblea con los locatarios, porque ya les vamos a reconstruir su mercado. Entonces, bueno, obviamente en estas comunidades, sobre todo del oriente, donde la afectación fue de todo un barrio, que no es el único caso. San Gregorio, hay por lo menos 8 pueblos de Xochimilco, por lo menos 5 pueblos de Tláhuac y como 20 colonias de Iztapalapa. Tenemos que hacer una reconstrucción integral. Y cuando me refiero a integral, no solo me refiero a obra pública. Por ejemplo, trabajamos con la Secretaría de Bienestar en su convocatoria de los programas de coinversión. Hay un rubro para que las organizaciones de la sociedad civil puedan meter un proyecto para trabajar con las comunidades afectadas por el sismo y que sean proyectos que justamente nos ayuden a tener una intervención en estas comunidades. ¿Cómo le estamos haciendo la vivienda unifamiliar? Organizamos las más de 12,000 viviendas unifamiliares afectadas en cuadrantes de 50 viviendas cada una. Y en cada cuadrante, como les decía, tenemos más de 600 empresas. Ya tienen asignada una empresa constructora, una empresa supervisora, un director responsable de obra, un notario, y ya estamos levantando un documento que se llama Registro Único de Damnificado, que va a ser ya la última información que le vamos a pedir a los damnificados. Ya no les vamos a pedir nada más. Y estas empresas ya están haciendo los levantamientos en las viviendas y nos están costeando las viviendas. Pero la reconstrucción, nosotros hablamos de masiva porque no podíamos a 1 año 5 meses del sismo decir primero vamos a atender San Gregorio y cuando acabemos San Gregorio nos pasamos a San Luis, la Xaltemalco, porque entonces los de San Luis nos van a decir ¿y por qué primero San Gregorio y no San Luis o Santa Cruz Acalpixca? Entonces lo que hicimos fue justamente hacer cuadrantes de 50 viviendas y en cada cuadrante ya tener una empresa que va a construir. En casos como lo que comenta la compañera de San Gregorio, estamos respetando los procesos que ya hayan tenido con antelación. Por ejemplo, fui hace 15 días a inaugurar una casa que hizo Hábitat para la Humanidad en San Gregorio también. He estado en San Gregorio 2 veces en los últimos 15 días, por cierto. Y ellos me dijeron, oye, tenemos un levantamiento como de 30 viviendas que ya las familias ya las organizamos, queremos hacerlo con este proceso. Y nosotros dijimos, adelante, si ustedes ya han trabajado ahí, adelante. Si la organización a la que te refieres tiene un levantamiento de varias familias que ya iniciaron un proceso, nosotros los apoyamos con recursos para que esa asociación civil pueda levantar esas viviendas ya con una perspectiva más de la necesidad de cada una de las familias. Entonces, digamos que lo necesitamos hacer rápido, lo necesitamos hacer bien, por eso no podemos irnos vivienda por vivienda exactamente a ver cómo se hace una vivienda distinta en cada uno de ellos, porque nos tardaríamos muchos años y ya la prioridad también es que la gente regrese a sus viviendas, pero sí hay que tomar esas necesidades. Por ejemplo, si hay una persona con discapacidad, si hay un adulto mayor, pues que las viviendas tengan ese toque para que puedan tener una buena habitabilidad, sobre todo grupos vulnerables que pueden habitar esas familias. Y les decía, 350,000 pesos para rehabilitación de vivienda unifamiliar. Y pusimos en el plan que podía haber flexibilidad, porque pues, si una rehabilitación nos cuesta 400,000 pesos y vale la pena conservar esa casa, pues bueno, tendremos la flexibilidad para autorizar para esa vivienda 50,000 pesos más para que la gente pueda regresar a su vivienda si es que esa vivienda va a quedar bien rehabilitada. En cuanto a edificios, tenemos 2 esquemas o 3 esquemas.
Igualmente para rehabilitación estamos apoyando con 350,000 pesos por departamento. Pero nos hemos encontrado con un gran problema. Casi todos los proyectos de rehabilitación que habían avanzado los damnificados en el gobierno anterior, en realidad solo contemplaban la rehabilitación estructural del edificio. O sea, no contemplaron afectaciones de otro tipo que pudieran tener los edificios. Entonces, muchos edificios que ya se están rehabilitando, con ese recurso no van a poder regresar a sus viviendas porque va a quedar reestructurado el edificio, pero los departamentos van a tener hoyos en las paredes, no van a tener instalaciones eléctricas. Entonces ya estamos empezando a revisar todos esos casos para obviamente hacerles una ampliación en el recurso, porque si no la gente no va a poder regresar a su vivienda una vez que su edificio quede estructuralmente rehabilitado, pero no rehabilitado para el ingreso de la gente. Entonces, ahí también se habla de 350,000 pesos por departamento, pero también vamos a ser muy flexibles y si en algún edificio nos cuesta más la rehabilitación, pues vamos a poderlo autorizar, pues, para que la gente tenga los recursos. O, por ejemplo, al rato voy aquí a Ámsterdam a una asamblea con un edificio, le vamos a autorizar bastante más porque es un edificio catalogado. Entonces, un edificio catalogado pues requiere otro tipo de intervención, que son otras normas que nos pide el INAH, que nos pide el INBA, que nos pide SEDUBI. Entonces, pues ni modo que a la gente le digamos, no solo hay 350,000 pesos, cuando esa obra de rehabilitación pues cuesta mucho más, justamente por la condición misma de ese edificio. Entonces, vamos a ser muy flexibles. Y en cuanto a reconstrucción de edificios, hay dos modalidades. Los edificios, digamos, que sus metrajes, los departamentos oscilaban entre 50, 60, 65 metros cuadrados, el gobierno los reconstruye a fondo perdido. Y los edificios donde los departamentos son mucho más grandes, de 100, 150, 200 metros cuadrados, está la opción de redensificar hasta un 35% más, que en este planteamiento, como les comentaba en mi intervención anterior, lo estamos haciendo muy distinto. Ya no es con un crédito bancario, ya no es que la ganancia se la quede el constructor, sino que la redensificación verdaderamente le sirva a los damnificados para que puedan recuperar el metraje y las condiciones de su edificio que tenían, y ahora son financiadas al 100% por el gobierno de la ciudad, y con la venta de los nuevos departamentos, bueno, el gobierno recupera ese financiamiento. Curiosamente, casi todos, ¿cómo era el proceso anterior del gobierno? El gobierno daba 90,000 pesos por departamento, como le llamaban fondo de arranque, y hasta 410,000 más de apoyo, y el resto lo conseguían con crédito bancario. Curiosamente, todas las corridas financieras que yo he revisado daban que faltaban alrededor de 410,000 pesos que es lo que tenía que dar el gobierno. O sea, estábamos financiando, o en este esquema se estaba financiando la ganancia de los constructores. Y no, nosotros no estuvimos de acuerdo con ello. Hemos estado revisando todos los costos y si nos hemos dado cuenta, por ejemplo, hay obras de reconstrucción que el metro cuadrado está en 20,000 pesos. Nosotros fijamos una tasa de 11,000 pesos metro cuadrado de reconstrucción de vivienda de edificio, contra 20,000 que estaban pagando en algunas obras de reconstrucción. Entonces nosotros no podíamos decir que sea un asunto de mercado, ¿no? El gobierno tiene que regular el proceso de reconstrucción y por eso nos metimos a estos tabuladores, insisto, pactados con los colegios, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los rectores de la reconstrucción? Primero, que no haya deudas para los damnificados. Segundo, que todos puedan regresar a una vivienda digna y a una vivienda segura.
y que sea un proceso integral de reconstrucción. Y cuando nos referimos a integral, sí nos referimos a obras complementarias, pero también nos referimos a toda la parte social, toda la parte de recuperar pues esta convivencia que había en las comunidades y en los propios edificios. Y la pregunta que me acabas de hacer sobre qué he hecho en los edificios, que felicito por ejemplo mucho a Joana de Paz Montes de Oca. Ahorita vengo por ejemplo de la Asamblea en Pacífico 223, donde ya les autorizamos el inicio de su obra. Vamos a financiar, va a costar esa obra 100 millones de pesos, el gobierno las va a financiar, van a ser 55 departamentos. ¿Qué estamos planteando ahí? En esos esquemas, donde ya hay armonía, que no pierdan la armonía. O sea, que eso que tú comentabas hace un momento, que el sismo les sacó lo mejor de ustedes, que no pierdan esa vecindad, esa convivencia, que aprovechen esa inercia que ya tienen para seguir haciendo asambleas, ya que regresen a sus viviendas, asambleas para darle mantenimiento al edificio, mejores condiciones al entorno de su propio edificio. Pero sí no me he encontrado con edificios donde están totalmente quebrados en la armonía entre vecinos, ¿no? Y ahí pues nuestra labor es insistirles que se tienen que unir, que tienen que regresar un poco a esa convivencia, pero fue el propio proceso de reconstrucción, digamos que como lo organizó el gobierno anterior, que también ha llevado a esas diferencias. Por ejemplo, el obligarlos a ustedes a ir a buscar constructores. Pues no es cualquier cosa buscar un constructor, o sea, no los mandaron a cualquier mercado, los mandaron a un mercado muy complejo, con muchos intereses, que los damnificados pues tenían una vida antes del 19 de septiembre y les dijeron, ahora pónganse a ver qué constructor, qué proyectista, y todavía les depositaron el dinero de los proyectos ejecutivos en las cuentas de los administradores. Entonces ustedes saben que cuando hay dinero empieza a haber suspicacias, empieza a ver y estaba utilizando bien el recurso, y eso generó muchos problemas al interior de los condominios, porque entonces empezó a haber suspicacias de por qué esta empresa y no la otra. Pues es amiga del administrador, de la administradora, y por eso escogieron esta empresa. Ahora en el nuevo proceso ya nosotros estamos respetando a los condominios que ya eligieron constructor, pero todos los que no tienen constructor, el gobierno ya está asignando una constructora para evitarle a los damnificados todo ese proceso, todo ese desgaste que llevaron. Tiempos, no se voy a comprometer. La vivienda unifamiliar, la gran mayoría de la vivienda unifamiliar tiene que estar terminada en un año. O sea, ya iniciamos la reconstrucción, vamos a terminarla en un año. Nos falta dar a conocer en el portal toda la información de cada cuadrante que empresa, pero eso lo tenemos que hacer en los próximos 15 días, para que todo el mundo ya sepa dónde vive, qué empresa le toca, para que se haga el levantamiento. Obviamente no todas las viviendas se van a construir al mismo tiempo, pero tenemos un calendario, por ejemplo, de que este mes tenemos que entregar 400 viviendas rehabilitadas unifamiliares. El próximo mes 600, el siguiente mes 800, y obviamente mes con mes tiene que ser el volumen mayor porque ya habrá arrancado el proceso de las empresas. Y en cuanto a edificios, el planteamiento, ya este mes ponemos la piedra por lo menos de 7 edificios de reconstrucción iniciales. Vamos a iniciar también la rehabilitación de otros 7 edificios en el mes de marzo. En el mes de abril vamos a crecer a 15, y mi compromiso es que todos los edificios, a menos alguno que tenga un problema legal muy complejo, pero todos los edificios tienen que iniciar su obra antes del mes de agosto, porque nuestro compromiso es que todos los edificios tienen que estar listos. Bueno, depende, hay edificios que nos va a llevar 18 meses la construcción, que serán el primer trimestre del 21, pero la mayoría de los edificios se tienen que entregar en el segundo semestre del año que viene.
Ese es el compromiso, estamos organizados ya para eso. Nos ha llevado estos meses esta organización, pero ya estamos en condiciones de arrancar, insisto, de manera simultánea la reconstrucción en toda la ciudad. Pues ahí están las fechas. La idea es que ustedes hablen también y nos comenten y hagan preguntas directas. Solamente quisiera, si Marisol quisieras decir algún comentario rápido antes de que comiencen las preguntas, o empezamos con eso. Si quieres añadir algo. Y ahorita ya les damos la palabra a ustedes, pero Marisol. Quisiera preguntarle, señor Cravioto, con las viviendas unifamiliares comienza, es un año, ¿verdad? ¿A partir de cuándo? Sí, de marzo también. Y hablaba de la entrega de las casas regularizadas, las que se van a reconstruir, ¿verdad? Regularizadas hasta la entrega de escritura. Bueno, la regularización la tiene que hacer el damnificado, pero a ver, nosotros no vamos a llevar a los damnificados a hacer todo su proceso de regularización, pero ya está toda la estructura para ello. Primero, no van a pagar ningún impuesto local, están exentos, ni ningún trámite local, están exentos. Y el pago al notario, todos los damnificados van a pagar el 20% del arancel del notario. Nosotros no podemos hacer todo el proceso, de regularización de todos los damnificados, pero están las condiciones para que los damnificados no solo reciban su vivienda, sino que puedan regularizarse. Pero sí, ya es responsabilidad de cada damnificado hacer su proceso de regularización. Entonces, yo no voy a hacer todas las preguntas porque tenemos muchas preguntas. Los mismos que están dentro de los cuadrantes están preguntando cuándo empiezan, dónde tienen que tener la información, pero los que estamos alrededor, hay viviendas que ya fueron rehabilitadas por nuestros propios recursos. Estamos dentro del mismo cuadrante de los afectados. Mi pregunta sería, ¿cómo intervenimos nosotros si ya nosotros con nuestros propios recursos reconstruimos? ¿Qué beneficios vamos a tener? ¿Qué es lo que va a cubrir ahora el gobierno de la Ciudad de México si ya nosotros rehabilitamos? ¿Cómo nosotros nos beneficiamos de esta reconstrucción integral? ¿Usted decía que le faltó algo o no terminaron o sí terminaron? Tan solo la escrituración, por ejemplo, porque la escrituración, los pueblos de Xochimilco difícilmente tienen escritura porque nos tramitábamos por usos y costumbres. Les vamos a poner el mismo notario que va a estar en el cuadrante, les puede ayudar a ustedes ya a la escrituración. Y entonces la relación, ¿habrá un interlocutor? Sí. A ver, en cada cuadrante ahorita ya tenemos como 170 monitores. Para cada cuadrante va a haber 2 compañeros de la Comisión de Reconstrucción que son los que van a tener la relación directa con los damnificados de cada cuadrante, y por cada 3 edificios también va a haber una pareja de 2 compañeros que le van a estar dando seguimiento tanto al proceso constructivo como al proceso de los damnificados, de todos sus temas jurídicos. Entonces, estamos en el proceso de reclutamiento de este personal. Ya tenemos 170, todavía nos faltan como 300 para terminar, que en cada cuadrante haya 2 compañeros y en cada 3 edificios 2 compañeros. Y todo eso lo vamos a hacer público en el portal. Insisto, en los próximos 15 días tenemos que ya tener esta información para hacerla pública, y cualquier persona puede decir, a ver, yo vivo en este cuadrante, pues ya sé quién es mi monitor, ahí va a estar su teléfono y directamente lo puede contactar. Ahí creo que se está haciendo un trabajo importante desde la agencia digital, ¿no? Sí. Ahí con Pepe Merino, para visibilizar todo lo que es el padrón ya definitivo de damnificados, ¿no? Quizá ahí podría buscar esa información. Bueno, me gustaría ir a las preguntas, si quiere el señor que está aquí, ahorita paso por allá. Sí, gracias. Mi nombre es Rubén Martínez, soy del predio del Callejón de Igualdad 32. Hemos tenido oportunidad ya de contactar con el señor comisionado, conoce un poco nuestro asunto, pero quisiera aprovechar este foro para preguntar a usted, como grupo, como damnificados, que tenemos casi año y medio en la calle y que en nuestro caso es una situación que creo se ha presentado en varios lugares
La mayoría de los vecinos son personas adultas mayores que sienten que ya no van a alcanzar a ver si es que llega la ayuda y cuándo va a llegar. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros colaborar, coadyuvar para que esto se atendiera? La preocupación de los vecinos es que únicamente están atendiendo a las organizaciones que hacen mítines, que hacen marchas, que están bloqueando avenidas, y que nosotros que hemos tratado de ser institucionales, que hemos creído en la autoridad, pues que se ha ido relegando esta atención. Entonces, por ello, señor comisionado, sí quisiera saber cómo pudiéramos nosotros participar, tener una intervención en esto. Lo hablamos con la entonces jefa de gobierno electa cuando acudió al predio en su gira en la entonces delegación Cuauhtémoc, y le decíamos, no queremos que nos regalen nada. Coincidíamos con lo que dicen los vecinos, lo que queremos es tener esta ayuda a la que se tiene derecho. La verdad es que es paradójico, pero escuchaba yo a la vecina de Montes de Oca de decir, qué triste, que solo en los casos en donde hubo derrumbes totales o que realmente se estaban cayendo los edificios son a los que se ha atendido. Nosotros que quedamos entre que se está cayendo y no se está cayendo, no podemos vivir, pero tampoco nos dice, no, el tuyo no está para demolerse ya. Nos costó mucho trabajo y gracias a la intervención de usted finalmente se hizo caso, nos dieron un dictamen de un especialista en estructuras, ya se determinó que es alto riesgo de colapso, con el problema añadido de los 2 edificios grandes que traemos. Entonces, mi pregunta es exclusivamente, ¿cómo los grupos que no estamos integrados en organizaciones y que no hacemos escándalo, cómo pudiéramos nosotros sentir que sí hay alguna atención para nosotros? Gracias. ¿Contesto una por una o esperamos a la intervención de todos? Sí. Bueno, nada más comentarles que hay 2 colectivos de damnificados que entre los 2 representan alrededor del 10% de todos los damnificados. Entonces sí los estamos atendiendo a ellos, pero estamos atendiendo a todos los damnificados, no necesitan estar en ninguna organización. Ya, como bien dice usted, su caso lo conocemos. Hay casos complejos por muchas razones, desde la parte jurídica hasta, bueno, básicamente la parte jurídica. Hay inmuebles que tienen otro tipo de afectación, que vienen arrastrando un deterioro no del 17 para acá, sino en realidad de muchos años para acá. Hay muchos edificios que ya traían un proceso con el Instituto de Vivienda. Entonces estamos ahí organizando junto con otras instancias del gobierno de la ciudad para que todos sean atendidos. No todos los va a atender la Comisión de Reconstrucción, pero el universo de edificios que tienen que ser intervenidos rápido se va a atender, algunos por la Comisión de Reconstrucción, 17.700, pero hay otro núcleo importante que van a ser atendidos por otras instancias como el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Entonces, estamos ya nada más haciendo esa catalogación de qué inmuebles los atiende el INVI, qué inmuebles los atendemos nosotros, para que ya todos tengan una ruta de atención, sobre todo dándole prioridad a los que están, como usted dice, en alto riesgo de colapso. Acá ya tiene ahí el micrófono. Hola. Buenas tardes, mi nombre es Olivia Tello, vengo de Tarango y no soy damnificada, pero tengo algunas preguntas que me gustaría plantear. La primera es si en el diseño de los nuevos proyectos se están considerando sistemas de captación de agua y otras tecnologías. Muy bien. Sí, sí están. Perfecto. Segundo, si el nuevo proyecto de ley contempla cuál va a ser cómo se va a hacer frente a la responsabilidad de las inmobiliarias que construyeron esos inmuebles y que fueron afectados por los sismos, por corrupción. Y tercero, si se plantea alguna estrategia para que la imagen de la Ciudad de México no quede tan mal ante el mal manejo de los recursos, y cómo se va a transparentar qué hicieron con los recursos que aportaron privados, empresas y otros. Gracias. Bueno, hay varias carpetas de investigación abiertas. Bueno, de hecho,
supuestamente se abrió una carpeta de investigación por cada inmueble colapsado del sismo, pero nosotros estamos dando seguimiento sobre todo a los casos más evidentes, de que las construcciones son recientes. Que la gran mayoría de los inmuebles colapsados se construyeron antes del 85, pero hay 4 o 5 que se construyeron, de hecho uno se construyó hace 2 años, se construyó en el 15 se terminó de entregar, hay otros que se entregaron en el 2010, o sea, hubo unos muy recientes y eso se le está dando seguimiento. Los afectados iniciaron averiguaciones previas y lo está llevando la Fiscalía. También nosotros en la primera sesión del fideicomiso autorizamos que se iniciara una auditoría al fideicomiso. Entonces, bueno, ya no me tocará a mí, le toca a otras instancias del gobierno, pero sí, por supuesto, se tiene que revisar. Nada más para darles un dato. Ya les dije el dato de que todas las corridas financieras, curiosamente, les faltaban 410,000 pesos, pero ahí les va un dato más escalofriante. Las demoliciones. El gobierno anterior estaba demoliendo a 2,700 pesos metro cuadrado. Nosotros estamos demoliendo a 550 pesos metro cuadrado, una quinta parte. Entonces, así fue todo el proceso de reconstrucción. Insisto, no me tocará a mí hacer las auditorías, pero por supuesto que se van a hacer las auditorías a todo lo que se gastó de la reconstrucción. Bien, a ver, están... Gracias, buenos días. Soy Marco Antonio de la Torre, soy estudiante de la carrera de técnico básico en gestión de riesgos en la Escuela Nacional de Protección Civil. Creo que todos hemos comprado en algún momento de nuestra vida un celular, obviamente nos lo entregan con todos los aditamentos y con un instructivo y obviamente una garantía en el caso de que este equipo no nos sirva. Señor Clavier, perdón. Se van a entregar estos departamentos, estas obras de reconstrucción con un instructivo de uso. ¿A qué me refiero? A raíz del 2017 se está dando muy en boga esto de la gestión integral de riesgo de desastre. Efectivamente, no es lo mismo construir en Montes de Oca que construir en San Gregorio, que por cierto es muy bonito el lugar, desgraciadamente se vino todo para abajo. ¿Sí? Habla de reubicar personas, por ejemplo, un ejemplo pongo, quizá no lo dijo textual, pero por ejemplo en San Gregorio, que hay sitios en donde no se puede ya construir por alguna circunstancia y se les va a reubicar. Se les va a reubicar dentro del mismo pueblo, se les va a reubicar dentro de la misma alcaldía o fuera de ella. Primera pregunta. Segunda, volvemos a la misma situación de los usos y costumbres. No es lo mismo Álvaro Obregón 286 que, por ejemplo, San Miguel Tehuitzingo en Puebla, que a mí me tocó, queda fuera del contexto, pero sin embargo es muy similar las circunstancias de San Miguel Tehuitzingo a las de San Gregorio, quedó totalmente destruido el pueblo. En el caso de San Gregorio, que es la parte afectada rural de aquí de la Ciudad de México, se les va a invitar entonces a que vayan a otras alcaldías o que busquen. Tercera, dentro de ese mismo contexto que comentaba, que fue muy bizarro, podría decirlo, del instructivo. Ayer estábamos viendo un mapeo aquí en la colonia Roma, en el cual el panelista nos daba un dato interesante. Más del 60 u 80% de las construcciones sobre la fractura, la grieta que existe aquí en la colonia Roma, se encuentran en proceso de venta, renta o de plano ya las dejaron abandonadas. Sería muy interesante, y no sé si la Comisión de Reconstrucción a través, quiero creer que tienen un área de gestión integral de riesgo de desastre, independientemente de la Secretaría de Protección Civil capitalina, que pueda verificar esa situación de las grietas, por ejemplo, en el caso de San Gregorio, o en el caso más cercano, que es el de la colonia Roma. Aquí tenemos varias grietas, ¿sale? Sería inclusive hasta, perdónenme la expresión, sería tonto
quiere, si gusta la pregunta directa, Bueno, que sería haya... tonto agarrar y construir sobre las mismas grietas. ¿Se va a hacer algo al respecto? Esas serían las tres preguntas. Muchas gracias. Correctas. Sí, por ejemplo, en la vivienda unifamiliar vamos a entregar en efecto un manual. Parte del problema es las autoconstrucciones, en efecto. Se construye una estructura para una casa de un nivel y pues se casa el hijo, se pone un cuartito, se casa la hija, se pone otro cuartito y nosotros mismos estamos poniéndonos en riesgo. Las casas de un nivel que entreguemos van a tener una estructura para soportar un nivel más y así va a venir en las escrituras y así va a venir en el registro público y tenemos que hacer conciencia entre todos que tenemos nosotros mismos que cuidarnos y cuidar nuestro patrimonio y cuidar la seguridad de nuestras familias. Entonces sí va a haber un manual. En cuanto al tema de las grietas, como lo decía, hay un comité de grietas que es un comité de grietas de la ciudad, actualmente va a estar enfocado solo a la reconstrucción, pero terminando la reconstrucción se va a mantener para que haya un trabajo conjunto y también tenemos comunicación permanente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y estamos tomando decisiones de manera conjunta. Cada inmueble tiene que haber un estudio de mecánica de suelos a profundidad para conocer las condiciones del suelo de cada uno de los predios que se van a reconstruir. Y obviamente toda la reconstrucción tiene que estar con las normas constructivas de este año que se endurecieron, se hicieron más estrictas justamente después del sismo. Por supuesto que el tema de la seguridad es prioritario para la reconstrucción y van a ser obras muy vigiladas por todo el mundo y por nosotros mismos, por supuesto que también. Ok, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos. Por aquí, si quieren estas dos preguntas del señor de azul y la señorita de rojo. Buenas tardes. Pero creo que ya está el micrófono allá, perdón. No, pero hay una persona. ¿Quieres que hagan la pregunta ya y luego...? Mi nombre es Jorge Salomón y mi pregunta va sobre cuando hablan en la reconstrucción que van a densificar los edificios y van a aumentar los niveles. ¿Ahí contemplaron la vulnerabilidad que van a sufrir esos edificios? Que a lo mejor en esas zonas donde estaban, solo tenían límite a 5 pisos, pero se los van a aumentar a 6, 7. Y sí, contemplaron ese tipo de vulnerabilidad en esa reconstrucción y con los edificios colindantes también, sobre el daño que va a tener esa altura y el impacto que pueda llegar a tener edificios más altos en ciertos barrios, porque pues, la ciudad ha cambiado bastante con esa densificación que intentan poner. Sí, ya lo decía yo, en cada obra se hace un estudio de mecánica de suelos y se determina si en algún estudio de mecánica de suelos nos dice que no se pueden levantar más pisos, no se levantarán. Y obviamente pues, las estructuras tendrán que ser estructuras propias para aguantar un edificio del número de pisos que se determinen. Y por supuesto parte fundamental es la revisión de los colindantes, tanto en las demoliciones como en las construcciones. ¿Estas las dos preguntas que están aquí o ya dieron el micro? Ya está el micro allá y ahorita estas dos de acá, por favor. A ver, espérame, estoy un tantito porque ya está el micro por allá también. Ok. Bueno, a ver. Bueno, soy Margarita González de Alternativas Comunitarias para el Desarrollo. Somos una de las organizaciones que han estado trabajando en San Gregorio, Atlapulco. El licenciado Cravioto nos hizo el favor de inaugurar una de nuestras viviendas, la primera, realizada con diseño participativo en cofinanciamiento con Hábitat para la Humanidad. Pues entonces eran ustedes. Sí, Éramos ya te nosotros. Reconocí. Éramos nosotros. Pues lo que te dije, Perfecto. ya ves que sí. Sí, y tenemos ya un acercamiento con la Comisión de Reconstrucción. Hemos entregado ya un padrón para hacer viviendas con diseño participativo, que vayan adecuadas a las necesidades de las personas y que vayan también adecuadas a las necesidades de un pueblo originario como es San Gregorio. Ya tenemos el contacto, ya entregamos el padrón, esperamos iniciar el trabajo.
Sí. Ahora, Perdón, nada más, ya revisé tu documento, sí, pero les hace falta que nos pongan cuánto cuesta cada obra, ¿no? ya lo tengo. Ah, bueno. Ya Por se lo cierto, mandamos. aprovechando. Ya se lo mandamos. Ok. En Ya me lo próxima enseñó semana. Andrea, ya lo revisé y le dije, diles que Sí. nos falta el costeo. Perfecto. Yo nada más tengo dos preguntas. Las rehabilitaciones que hemos nosotros realizado y que por cuestiones económicas no pudimos terminar, ¿entrarían en esta etapa también de la reconstrucción? Sí, Y sí, la- los financiamos para que las terminen, por supuesto. Perfecto. Y la segunda pregunta es, los que están en INVI o que tienen algún crédito o bueno, iniciaron trámites con INVI, ¿irían a fondo perdido también o ahí tendrían que ser créditos? ¿Los créditos que ya se entregaron, te refieres? ¿O que están en trámite? Que están en trámite. Que están en trámite, se van a autorizar un crédito más de estos, que hubo mucho desorden. Entonces, como ya todo va a ser con la reconstrucción, ya nosotros lo financiamos. Ya no es necesario el crédito del INPI. Ok. A ver, ya queda muy poquito tiempo. ¿Está el señor ya listo? Nada más Sea, por favor, muy breves en las sí, preguntas. muy brevísimo esto. Aurelio Cervantes, también somos partícipes con Margarita, con Marisol. A mí la pregunta que yo me refería hacia usted sería, ¿hay los recursos suficientes para accionar todos estos planes y programas? Pues hay 4.500 millones de pesos, que no es cualquier cosa. Es de los programas del gobierno de este año, si lo vemos por dependencia, tiene más dinero para salud, desarrollo social, seguridad pública y ya. O sea, tenemos más dinero que solo, por ejemplo, si comparamos el presupuesto de cada alcaldía, solamente Iztapalapa tiene más presupuesto que los 4.500 millones de pesos que tiene la reconstrucción. Sí es un dinero muy importante que debe de alcanzar, y como el proyecto son 2 años, entonces con estos 4.500 no es que vamos a terminar toda la reconstrucción, pero sí todas las obras que vamos a echar a andar este año. No va a ser un problema el dinero. ¿Quieres tú y luego? Gracias. ¿Se escucha? Sí. Tania Sánchez de Ruta Cívica, muchas felicidades por el panel. Súper interesante los diferentes puntos de vista. Una pregunta muy puntual igual para el comisionado de saber cuándo se van a hacer públicos los estudios de suelo que se viene mencionando para la ciudad y en particular para zonas como Tláhuac, Xochimilco y Iztapalapa. Tenemos empresas de geotecnia trabajando en la zona y van a hacer 2 tipos de estudios. Van a hacer estudios en las colonias donde hay más grietas, van a hacer estudios a profundidad, van a hacer estudios de 50 metros en adelante, en algunas zonas hasta 100 metros, y se van a dar a conocer, y además vamos a hacer dictámenes predio por predio. Y a cada damnificado le vamos a entregar su dictamen. En tu vivienda sí se puede reconstruir o no se puede reconstruir, y entonces pasamos a la ruta de la reubicación. Entonces cada damnificado va a tener su dictamen, cuál es la condición del suelo y si es posible reconstruirles o no, y además vamos a dar a conocer los estudios que se van a hacer en las zonas. Ya empezamos en la Colonia del Mar, en Tláhuac, y en la planta El Molino Cananea, que es una zona de Iztapalapa también muy afectada por grietas. Entonces ya iniciamos en esas 2 zonas y ya iniciamos el levantamiento predio por predio para ir liberando vivienda. Entonces el compromiso que hicimos nosotros con los damnificados es: se hace el estudio de la zona a profundidad y se van haciendo estudios predio por predio. ¿Y esos estudios se van a ir publicando? Se van a ir publicando. Bueno, ya los particulares de cada predio no, porque eso pues es una información solo para el damnificado, pero los de la zona sí las vamos a publicar. ¿Cuándo? El compromiso es que en 3 semanas terminan estos estudios. O sea, los iniciamos apenas que es hoy, domingo, los iniciamos el martes. Entonces, 3 semanas terminamos los estudios y los publicamos. Gracias. De nada. Bueno, a mí lo que más me preocupa son las constructoras.
estamos poniendo a los corderitos en manos de los lobos. Hemos tenido graves problemas de la corrupción inmobiliaria, y si estas 600 constructoras están realmente en la mira para que no abusen con los afectados, porque efectivamente los tiempos y los costos siempre hemos visto que se disparan en este tipo de obras. Entonces, si hay sanciones, si va a haber sanciones, si van a estar realmente en la mira, que no hayan sido los que participaron en esta corrupción inmobiliaria, al igual que los notarios, ¿no? Tenemos que también dentro de los notarios hay señalados y que están en la lista negra y que no estén siendo beneficiados en esta reconstrucción. Vamos a dar a conocer públicamente todos los datos de todas las constructoras. Si hay señalamientos específicos hacia una de ellas, pues lo investigamos, y si verdaderamente hay antecedentes de corrupción, pues simplemente lo sacamos de la reconstrucción. Notarios, constructoras, supervisoras, directores responsables de obra. Entonces va a ser información pública que todo el mundo va a tener acceso a ella, y nos pueden decir, oye, estas constructoras no están haciendo las cosas de manera correcta. ¿Y las sanciones en tiempo? Bueno, las sanciones, bueno, por lo pronto lo sacaríamos del proceso de reconstrucción, es lo que a mí me tocaría. Mañana firmamos un convenio con la Asociación Mexicana de la Industria de Garantías, así se llama, la MIG, que son los que trabajan con todas no las aseguradoras, las afianzadoras. Y con ellos estamos teniendo un convenio que mañana firmamos para que todos los contratos que suscribamos con todas las constructoras, o sea, el contrato, como es un bien privado, el gobierno por ley no puede construir en un inmueble privado. Entonces, lo que estamos haciendo es un convenio con damnificados donde les damos un apoyo social, y los damnificados nos instruyen para irle suministrando recursos a la empresa constructora. Entonces, en realidad el contrato es entre el damnificado y la constructora, pero hay una cláusula donde dice que si incumple la fianza, el requerimiento de la fianza la hace el gobierno de la ciudad. O sea, quien demandaría a la empresa constructora por no hacer bien su trabajo no es el damnificado, es el gobierno de la ciudad. Es una forma que encontramos para no dejar solo a los damnificados, que las constructoras sepan que si hay un incumplimiento, le están incumpliendo al gobierno, y el gobierno es el que va a exigir el cumplimiento de la fianza, y el gobierno es el que va a iniciar los juicios. ¿Para qué? Para que no dejemos, como dices tú, al corderito con el lobo, no. Entonces, sí, lo cuidamos muy bien justamente, e insisto, mañana va a ser un evento público, lo voy a dar a conocer a los medios de comunicación, estamos invitando a la prensa para que sepan en qué consiste este acuerdo que estamos haciendo con las afianzadoras. ¿Estamos listos para un sismo en caso? Tenemos que estar listos. Yo creo que ayer hablaron del tema, sobre este tema, no es mi tema en específico. Yo diría que los inmuebles de reconstrucción van a ser inmuebles seguros para un sismo que venga. Como sociedad nos tenemos que ir preparando, y este gobierno tiene que hacer acciones no solo de la reconstrucción, pero justamente para prepararnos para los sismos. Prevención, y no solo prevención. Esta ciudad tiene que tener un proceso de ir renovando sus construcciones. Se me quedó muy grabado una de las primeras reuniones que tuve con el presidente del Colegio de Ingenieros, porque uno que no está en ese mundo, yo no soy ingeniero, uno piensa que compra una casa para toda la vida, ¿no? O sea, como que no te pones a pensar, tú sabes que un coche lo compras y te va a durar unos 10 años o 7 años y lo tienes que cambiar, pero uno compra una casa pensando que es para toda la vida. Y el presidente del Colegio de Ingenieros, en una de las primeras reuniones que tuvimos cuando empezamos a trabajar en conjunto de esto, dijo, es que
hay que educar a la gente para que todos sepamos que las vidas de los inmuebles pues también es perentorio, 50, 60 años, depende de la construcción. Entonces todos tenemos que pensar cuando compramos un inmueble que no es para toda la vida, que también tiene un uso. Y esta ciudad se ha ido avejentando en sus construcciones. Entonces, en lugar de que los grandes desarrolladores inmobiliarios estén comprando casas para hacer edificios, pues mejor deberían de rehabilitar, de reconstruir sobre los edificios que ya están y que están afectados. Eso sería un buen proyecto para la ciudad, donde hubiera trabajo, donde estuviéramos rehabilitando edificios que hoy están en condiciones de vulnerabilidad. Apenas tuvimos una reunión ayer, antier, justamente con la secretaria de Gestión Integral de Riesgos, nos hicieron un estudio. Se habla de 500 inmuebles que tienen que ser atendidos de manera inmediata, no afectados por el sismo, pero ya deteriorados y en las zonas, digamos, de riesgo. Y tenemos que tener ese tipo de intervención. Entonces, en lugar de que tengamos casas, que había una familia donde después se construye un edificio de 20 familias, pues mejor busquemos mecanismos para que edificios que se tengan que ir renovando, ahí sí concurra el capital privado para renovarlos y para hacer una inclusión social, que también es todo un tema. Pero bueno, no es este tema, pero sí es muy interesante cómo tenemos que ir renovando esta ciudad. Ok, pues a ver, ya es que se terminó ya en realidad ya se agotó el tiempo, son las 2:30, un poquito pasada. Si quieren que conteste una más, aquí la señorita, o bueno, que hagan las dos preguntas y concluimos, ¿vale? Gracias. Bueno, pues primero ha sido muy interesante escuchar todo esto y bueno, saber que hay un camino, ¿no? Y por otro lado, aunque yo supongo que no le toca a la Comisión de Reconstrucción, sí me deja muy preocupada el tema de la chinampería en Xochimilco. Es decir, es un tema que conlleva toda una visión completa de Cuenca y una atención especial para Xochimilco, ¿no? Y entonces yo quería saber si hay por parte del gobierno de la ciudad una intención real de atender por fin a Xochimilco como se merece Xochimilco ser atendido. Esa era mi preocupación. Y luego ya nada más un comentario en esto de las edificaciones que tienen una vida determinada. Sí hay una parte de responsabilidad de cada uno de nosotros de ir dando mantenimiento al lugar donde vivimos, ¿no? Y ese no lo puede hacer el gobierno, ese es una conciencia que tenemos que tener muy clara todos nosotros. Ok, y por acá, por favor. Bueno, buenas tardes, yo soy Cristina Sánchez de Ita y pues qué bueno que me dieron la oportunidad de hablar porque me parece que el hecho de que hayamos vivido todos el evento, el trauma del 19 de septiembre, no garantiza que no lo vayamos a volver a vivir, ¿no? Creo que esa idea nos tiene que quedar claro, de que en cualquier momento podemos tener nuevamente una situación de crisis y a mí sí lo que me preocupa y me indigna cada vez que lo pienso es qué va a pasar con todos los donativos que se dieron, ¿no? De todo el mundo, y si no generamos los mecanismos, sobre todo usted que ahorita está en un lugar estratégico para poder empujar alguna iniciativa o mecanismos donde no se den este tipo de corrupciones más. O sea, no me parece justo que gente siga viviendo en la calle cuando no sabemos a dónde fueron todos esos recursos que eran destinados para ellos. Cada vez que lo pienso me indigna muchísimo y yo creo que no tan solo yo, es una gran deuda que tiene el gobierno para poder responder, y si no se va a recuperar, sí por lo menos que sepamos qué pasó con esos dineros y quiénes fueron los responsables. Gracias. Sobre el tema de las chinampas, sí, vamos ahí a entrar con la Secretaría de Medio Ambiente como parte del proyecto integral de reconstrucción, no solo de San Gregorio, sino de, por lo menos hay 5 pueblos muy afectados en Xochimilco, y vamos a tener el acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente, y tendrá que haber otro tipo de programas que ya no le corresponden a la Comisión de Reconstrucción, pero que sí
le corresponden al gobierno de la ciudad. Y respecto al tema de los donativos, bueno, pues es uno de los grandes agravios, ¿no? ¿Qué pasó con el dinero? No solo de los donativos, digo, porque los donativos sí fue una cantidad importante, pero si lo comparamos con el recurso público, o sea, la verdad es que lo que ocurrió con el recurso público, que es muchísimo más dinero que los donativos, se tiene que hacer una investigación e insisto, se está haciendo una investigación. Por ejemplo, en la Ciudad de México solo se reportó un donativo, lo único que el gobierno anterior reportó como donativo fueron 20 millones de pesos de Walmart. No hubo un registro más de donativo para el gobierno de la ciudad. Entiendo que los donativos internacionales llegaron al gobierno federal. Desconozco la información de si hay un balance o no hay un balance del gobierno saliente federal sobre el tema de donativos, pero en la ciudad solo se reportaron 20 millones de pesos de Walmart. Bueno, pues muchísimas gracias. A ver, la verdad es que es un tema que podríamos seguir platicando. Yo estoy seguro que esta iniciativa, este colectivo, seguirá platicando del tema. A mí se me hace que fue muy interesante que pudiéramos intercambiar estas experiencias. Y bueno, pues muchísimas gracias, Joana, la verdad, y felicidades por ahí la llevan. Esperemos que eso llegue a muy buen puerto. Marisol, muchísimas gracias por compartir la experiencia. En abril tiene que iniciar la obra de Montes de Oca. Aquí me comprometo públicamente. En abril tiene que iniciar. Cuando inauguren, Joana nos va a invitar a todos al estreno del edificio y ahí nos echaremos una cerveza o algo. Así que felicidades. Y bueno, San Gregorio, ojalá Marisol, que en San Gregorio también puedan avanzar y es un problema mucho más complejo quizá. Pero muchísimas gracias por compartir la experiencia. Y bueno, al comisionado, gracias por las respuestas. La verdad es que digo, yo como periodista, creo que, como decimos en el gremio, hay nota con lo que dijo ahorita el comisionado, nos dio 2, 3 datos, nos dio plazos. No, creo que es una nota interesante. Por lo menos compromisos de fechas, de plazos. A mí me parece importantísimo, comparto con la compañera que habló al final, la necesidad de que haya una investigación, porque sí fue mucho dinero público el que se supuestamente, o por lo menos se presupuestó, que ya no supimos si se ejerció o no se ejerció, pero de que había dinero presupuestado, había mucho dinero presupuestado. 8,000 millones, así que habrá que saber a dónde fue a dar. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia y entiendo que esta oportunidad